Bueno, muy buenas tardes a todos. De antemano darles una muy cálida bienvenida a este webinar a Generalidades de la Sandía, nuestro primer webinar en este muy bonito cultivar que tenemos a nivel nacional. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Miguel Flores. Soy su colaborador, soy su asistente técnico comercial a nivel de la región Caribe para todos estos materiales, los cuales tenemos diversos materiales en la zona, pero en este caso nos centraremos en lo que es este cultivar, el cultivar de sandía. Así mismo, en ese orden, iniciamos la presentación. Siguiente. Es importante priorizar el tema de que a nivel de la región Caribe solamente podemos hablar que tenemos, digamos, pisos térmicos desde 0, incluso hasta 1100 metros sobre el nivel del mar, pero la producción se centra en lo que son pisos térmicos menores a los que son 400, 500 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Pero aún así, las condiciones de manejo de estos cultivares, dependiendo de la zona, varían muchísimo. Y empezamos desde la fase inicial, la cual es muy, muy importante, el cual es el establecimiento de un buen semillero o una buena germinación. Importante aquí tenemos como resaltar, primero la preparación del terreno, ¿cierto? Recomendamos una labranza que en este caso la idea no es profundizar tanto, no es, digamos, mover tanto el terreno, solamente mantenernos en lo que es ese margen de 25, máximo 30 centímetros de profundidad, donde se desarrolla el sistema radicular de estos cultivos. Importante el tema como distancia de siembra, eso va a depender mucho de lo que es el material establecer. Cuando son materiales vigorosos, podemos manejar densidades poblacionales un poco menores, de 3.000, 3.300 plantas por hectárea, versus cuando tenemos materiales que son un poco más compactos y generalmente más precoces, podemos manejar densidades poblacionales hasta de 5.000 plantas por hectárea. Recomendación: distancia entre calles 3x1 o entre plantas a 2x1, dependiendo del material. Como tercero, aquí vemos, mencionamos más bien que para materiales personales de sandías ya tipo baby, sandías de calibre de 1.5, 2 kilogramos, ya el tema de estas mismas densidades van a ser mayores porque las plantas son más pequeñas y pueden oscilar entre 8.000 o 15.000 plantas por hectárea dependiendo de las condiciones de manejo y establecimientos del mismo lote. Está de más decir el tema de no dejar pasar estrés hídrico de estos materiales, el tema de siempre mantener la condición de humedad óptima para estos cultivares, por el tema de que comprendemos que la patilla es superior a un 95% del fruto como tal, superior a un 95% en el porcentaje de humedad. Se requiere siempre una buena condición de humedad. El tema de los controles fitosanitarios, siempre la recomendación es trabajarla de manera preventiva, y más por un tema que estos cultivos tienen un metabolismo que va muy acelerado, un metabolismo muy rápido, el cual literalmente pasamos desde siembra a cosecha en un lapso entre 60 días o para materiales tardíos entre 70 días. Entonces, asimismo entendemos que todo el tema de lo que son las plagas, los hongos, las bacterias evolucionan así rápido también. Entonces, la forma de garantizar muy buenos rendimientos o buenos resultados de estos cultivares es trabajando de manera preventiva. Siguiente. Como algo que mencionamos aquí en cuanto a las preparaciones del terreno, menciono esto, digamos, porque en distintos sitios o en distintas regiones, acá distintos departamentos, siempre tienden como a centrarse en una herramienta que sea la ideal para preparar terreno. Cuando utilizamos el cincel, aquí lo que buscamos prácticamente es mover ese primer perfil, como lo mencioné anteriormente, máximo unos 20-25 centímetros de profundidad, soltando en lo mayor posible el tema del suelo, que no nos queden conglomerados muy, muy grandes, para que todas esas raíces puedan desarrollarse de la mejor manera. Aquí en la siguiente presentación miraremos el tema de lo que es el rastrillo, una herramienta muy utilizada también. Generalmente, cuando se utiliza esta herramienta en cuanto a preparación de terreno para el cultivo de sandía, recomendamos hacer dos pases y que el siguiente pase sea
digamos, en una orientación contraria a ese primero. Esto con la intención de mover muy bien ese terreno y que nos quede una profundidad ideal también para que se desarrolle muy bien este cultivo. El tema de los drenajes también es muy importante, que lo miraremos en la siguiente presentación. El zanjado y drenajes, importantísimo porque en, en esa profundidad donde se desarrollan todas nuestras raíces, entre 20 y 25 centímetros, si lo que tenemos es un caso contrario de mucha humedad, muchas precipitaciones, muchas lluvias, lo que queremos es que si al día de hoy hay una precipitación alta, 80, 90 milímetros, lo que queremos es que por lo menos ese nivel freático, si ese nivel de humedad baje en cuestión de horas, o en debido caso, día, que no pase de 2, 3 días, porque ahí es donde presentamos estrés por parte del cultivo, perdemos todo ese oxígeno que se encuentra a nivel subterráneo ahí, donde las raíces pueden también aprovecharlo y se nos complican, se nos vienen muchos problemas fúngicos también, bacterias y demás. Entonces, este zanjado, importante más allá de hacerlo, es primero orientarlo muy bien dependiendo del cultivo, o más bien el lote. Y segundo, tener muy en cuenta que la profundidad de ese mismo zanjado esté bajo, o más bien esté por debajo de lo que alcanzaría ese sistema radicular de nuestro cultivo. Siguiente. De las labores más importantes dentro de estos cultivares, tenemos el tema de lo que es el trazado de nuestro mismo lote también, porque asimismo dependiendo la orientación de los canales de drenaje o dependiendo la orientación de lo que es nuestro surcado, es como vamos a diseñar para debido caso donde utilicen sistemas de riego, ahí es asimismo como vamos a diseñar nuestro sistema de riego para hacer las debidas perforaciones a las tuberías, dependiendo la distancia también como nos queden, calibrando la altura de estos mismos. Entonces, importantísimo el tema de priorizar todas estas labores de preparación de terreno de una manera previa, muy antes del establecimiento incluso del semillero. Seguido a eso, después de toda esta labor de preparación de terreno, ya nos encontramos con lo que son el tema de preabonados y demás. Miraremos aquí siguiente. En cuanto a esta labor de preabonado o levantamiento del lote también, se debe priorizar hacer en lo posible, si va a ser siembra directa o va a ser trasplante, en lo posible hacer unos 4 o 5 días antes de que se ejecute este mismo. Generalmente, más bien convencionalmente, en algunas zonas lo que se utiliza es gallinaza, hombre abono o algún otro tipo de abono orgánico. Entonces, para este tipo de materiales que se utilicen, importante es el tema de tener muy en cuenta la desinfección o que tengan buena procedencia. Eh, para las cantidades también, no utilizar muchas cantidades en cada punto o levantamiento de estos puntos de siembra que estamos haciendo, incorporar entre alrededor de 300, 500 gramos por cada punto de siembra, garantizando que, más allá de aportar ese abono orgánico, es el tema de mezclarlo con el mismo suelo, dejar que pasen los días para que todos esos problemas que tal vez trae ese abono, ya sea de conductividad, ya sea de pH, puedan bajar un poco por garantizando la humedad en el mismo lote y no nos afecten el tema del desarrollo radicular o germinación de la semilla, si es el caso de siembra directa. Siguiente. Aquí vemos cómo debe hacerse, o más bien cuál es la labor ideal para la preparación o preabonado de esto mismo. La idea, básicamente, si lo vamos a hacer por punto de siembra, es que ahí donde se va a realizar el trasplante o siembra directa, mover ese espacio del terreno, adicionar, pongamos por ejemplo el tema de la gallinaza, adicionarlo ahí, esos 300, 500 gramos, mezclarlos, en lo posible si tenemos el sistema de riego, en ese lapso de 2, 3, 4 días que se tenga antes del trasplante o siembra, darle siempre activar ese sistema de riego para garantizar humedad ahí y que todos estos posibles problemas con pH, conductividad u otros factores, por lo menos se decrezcan un poco. Y asimismo, por la humedad también, se vaya, digamos, se vaya adecuando mucho mejor ese suelo para esperar esa planta que ya nos viene para trasplante. Siguiente. En cuanto a las condiciones óptimas de manejo para el establecimiento de semilleros de este cultivo,
el cual debo dar una opinión personal. Para mí siempre, siempre será una excelente labor y incluso que desde un punto de vista, incluso para ahorro también, que ya lo miraremos más a detalle, es el tema de establecimiento de semillero. Como nos damos cuenta, aquí en las fotografías no deben ser, digamos, estructuras que lleven mucha inversión o que sean completamente tecnificadas. En realidad lo que necesitamos es un buen soporte, si vamos a utilizar bandejas o vasitos en su debido caso, garantizar un buen sustrato también como recomendación principal turba, dado caso que la mezclen con algo bueno, garantizar que esa mezcla sea bien hecha, pero lo ideal es solamente turba. Y sobre todo, el tema de la luminosidad. Si vamos a establecer un semillero que no se encuentre bajo de pronto algunos árboles o en alguna sombra parcial, la idea es que todo el tiempo este semillero se encuentre expuesto a sol. Incluso lo ideal también es tenerle, digamos, un plástico o algo que para el caso cuando se nos vienen lluvias, algo así, poder taparlos, pero solo en ese momento. El resto del día es tenerlos expuesta a sol. Al momento en el que se vaya a sacar una planta para llevarla a la fase de trasplante, lo ideal es que esa planta esté alrededor de 9, 10 días, con una longitud de entre 10, 13 centímetros, entre una o dos hojas verdaderas. Esto es importantísimo identificar, o más bien diferenciar el tema de lo que es la hoja verdadera versus los cotiledones que se presentan ahí. Esas dos plantas que ven ahí en la fotografía, que ya están para trasplante, vemos el buen sistema radicular que tiene. Y adicional a eso, vemos que tiene sus dos cotiledones y una hoja verdadera. Entonces, bueno, digamos que esta fotografía resalta lo ideal, o más bien la condición ideal para llevar nuestras plantas a una fase de trasplante. Siguiente. Ya como labores en campo, ya labores posteriores al tema de lo que es todo el semillero, tenemos lo que es el control de malezas, el cual es importantísimo en este cultivo, porque si hablamos a nivel de lo que es competitivo en cuanto al tema de extracción nutricional o en cuanto al tema del aprovechamiento del agua que se le esté brindando al cultivo, la maleza es mucho más competitiva que nuestro producto mimado, el cual es sandía en este caso. Como recomendación, una aplicación de un producto quemante, de los más conocidos y más utilizados, ¿cierto? Paraquat, los cuales lo tenemos en muchos nombres comerciales, pero el ingrediente activo a utilizar es este. General, como una recomendación, va a ser el tema de que esta aplicación sea dirigida. Normalmente la ejecutamos a los 4 o 5 días, o dependiendo de la evolución de la maleza, se nos puede facilitar incluso la aplicación al día 18, día 15 después de trasplante. La intención es que este producto no nos afecte directamente la planta que tenemos, hacerlo de manera dirigida entre calles o en la maleza, garantizando un buen control de maleza en esta fase del cultivo antes de que el cultivo ya caiga y comience a elongar. Ya de ahí, digamos que nos libramos un poquito de lo que son las problemáticas de competición por el tema de luminosidad o por otros temas que nos vayan a causar algunos problemitas la maleza. Mm, Aquí también en esta misma fase, importantísimas las aplicaciones de nitrógeno y fósforo. Fósforo, además de decir como una fuente de energía para que todas esas raíces se desarrollen excelentemente bien y la planta tenga un buen anclaje y asimismo, obviamente, un buen sistema radicular para garantizar el tema de la eficiencia en lo que es la asimilación del agua y los nutrientes. El tema del nitrógeno, hacer también estas fertilizaciones eh, para su excelente desarrollo vegetativo. Siguiente. Para término de 15 días en campo, eh, más bien la imagen que debemos tener para esa fecha es una planta que ya se encuentra alrededor de 4 o 5 hojas verdaderas. Normalmente es una frase que muchos utilizan en muchas zonas cuando dice que básicamente el cultivo ya está para empezar a elongar o para empezar a caer. La planta aún se encuentra de manera vertical erecta y está a punto de caer, donde ya comienza prácticamente su desarrollo vegetativo en un 100%. Para esta fase debemos puntualizar varias cositas. Primero, que no tengamos presencia de ningún patógeno, ¿ya? O ningún insecto que nos esté perjudicando el cultivo, porque el cultivo ya se encuentra previo a la etapa de floración, a la etapa de inicio de fructificación. Y si se nos presentan problemas ahora, prácticamente cuando se nos vienen esas etapas de floración, fructificación y queremos hacer los debidos controles,
la planta va a entrar en un momento de estrés y quizás nos presenta muchas problemáticas como aborto o poco desarrollo en el tema de lo que son el cuaje de estos mismos frutos. Siguiente. Muy importante también es el tema de resaltar algo. Para la fecha del día 25, claro está, cabe resaltar esto dependiendo de la precocidad del material que esté establecido en campo, pero a nivel general para el día 25 ya nos debemos encontrar en una floración completa, donde hay veces que en muchos casos en los cuales he asistido, muchas veces el agricultor se preocupa porque hay muchas flores en campo, pero él dice, ajá, no se cuajan, no se, como tal no se llevan, no se convierten en frutos. Importante identificar que en campo hay flores masculinas versus flores femeninas, donde el índice general de X o Y material siempre está marcado en que o 5, 6 flores masculinas versus una femenina. Como podemos ver en la fotografía, la femenina generalmente la identificamos un poco mejor porque prácticamente vemos eso que podemos comparar como una pequeña aceituna, como la comparación que tenemos aquí, está en la parte baja, ¿cierto? Esa es la flor femenina en este caso, el cual espera ser correctamente polinizada. Ya veremos lo que son las condiciones óptimas para dar para garantizar esa buena polinización versus las flores masculinas. Entonces, no es de preocuparse ver ese poco floración y que de pronto sean 2, 3 frutos por planta, porque es lo ideal que buscamos. Siguiente. Aquí vemos una fotografía que detalla mucho mejor lo que acabo de mencionar, donde de la parte izquierda hacia la parte derecha de su pantalla podemos ver que contamos una, dos, tres, cuatro flores masculinas y al final nos encontramos la femenina. Importantísimo es que este mismo orden se encuentra casi que de manera general en el cultivo. Como anteriormente mencioné, va a depender mucho del material, pero casi que siempre se encuentra en estos mismos índices. Eh, Normalmente la diferencia en longitud entre una flor femenina versus otra está dado alrededor de 70, 80 centímetros. Y bueno, aquí más que nada para la identificación de lo que son este tipo de flores dentro de este mismo cultivar. Siguiente. Como mencioné anteriormente, el tema de la polinización es de lo más importante que hay en este cultivo. Nosotros podemos garantizar una buena fertilización, unas buenas condiciones de manejo en cuanto a drenajes y demás, unos buenos controles fitosanitarios, pero si no tenemos abejas presentes dentro de nuestros cultivares, literalmente no sé, si no hay una abeja presente dentro del cultivo de patilla, no se cuaja un fruto. ¿Ya? Nuestros rendimientos serían muy bajos y incluso la población de abejas debe ser muy buena porque cada flor femenina debe ser visitado como mínimo entre 8 y 9 veces por abejas para garantizar que esa cantidad de polen que requiere para formar correctamente esa fruta ya está ahí presente. Asimismo, como se ve en la fotografía de la parte derecha, en muchos casos, porque tristemente hay que decirlo, cada vez tenemos más abejas presentes en el mundo, entonces muchas veces toca recurrir al tema de comprar todas estas colmenas para así garantizar una buena población de abejas que nos trabajen muy bien estos mismos lotes que tenemos y garantizar ese excelente cuaje que queremos. Siguiente. Para término del día 30 al día 35, ya cuando estamos en esa fase del cultivo, lo ideal es que estemos en inicio de fructificación. Ya prácticamente en esta fecha se siguen cuajando frutos porque todavía hay flores femeninas activas en su trabajo, pero generalmente ya en esta fecha estamos en inicio de fructificación. Importantísimo las aplicaciones de calcio, boro, magnesio, potasio para el llenado de esta misma fruta. Eh, También el tema del follaje, no porque estemos en fructificación hay que descuidar todo el tema de la hoja, del crecimiento vegetativo. Siempre hay que mantener sus proporciones de aplicación de nitrógeno para que la planta siga desarrollándose de la forma correcta. Siguiente. Para esta fase, en que ya pasamos los 35 días, es muy común que se presenten algunos problemas en campo. Dentro de estos, tenemos el tema de malformaciones de frutos,
En algunos casos, o más bien en gran mayoría, es debido a la falta de abejas presentes dentro de estos mismos cultivares. Es decir, la población de abejas es tan poca que la polinización no se da de la forma correcta. Y en ese mismo orden, prácticamente nuestros frutos se malforman. ¿Cómo notamos mucho mejor que esto está pasando? Más bien, ¿cómo corroboramos que esto va debido a un tema de fallas de polinización y no por un tema de deficiencias nutricionales? Lo vemos aquí en la próxima presentación. Lo vemos mucho mejor en la siguiente diapositiva. Aquí podemos notar exactamente cuando hacemos un corte en orientación polar, en orientación vertical, más bien a lo largo de la fruta, y vemos que el espacio en el cual prácticamente no se cuajó, no llenó esa fruta, prácticamente en ese espacio no tenemos nada de semillas. Eso nos está diciendo que la polinización ahí no fue muy eficiente, no llegó esa cantidad suficiente de polen para que se formaran todas esas semillas y por ende la fruta tuvieron excelente llenado. Entonces, lo ideal, digamos, como un monitoreo en campo, de una forma convencional, de una forma tradicional, es que cuando nosotros estemos en una fase entre 20 y 25 días y en un día normal donde no tengamos lluvias ni nada, se entra un lote a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, incluso el sonido de las abejas debe escucharse. Uno debe ver la actividad de las abejas, eso debe estar presente en campo. Si no, tenemos que recurrir al tema de, obviamente, si queremos reutilizar lote o para una próxima ocasión, el tema de lo que son las colmenas o utilizar atractivos, digamos, convencionales también que se utilizan para estas mismas. Buscar la forma de que nos lleguen, como pueden ser productos en muchos sitios, como una recomendación que menciono, utilizan incluso el tema de lo que son las esencias como de cola, vainilla, aplican alrededor de 200 mililitros por bomba y en una bomba de espalda se aplica de manera general en el área que tengan con la intención de atraer un poco más a las abejas. Pero bueno, la idea no es llegar a estos puntos de recurrir a estas aplicaciones, sino que de un inicio garantizar que tenemos una buena población de abejas. Siguiente. De los problemas, digamos, más generales dentro de estos cultivos de sandía, tenemos presentes ataques de problemas fúngicos, más que nada. De los más comunes que hay en nuestra región, tenemos mildew, alternaria, anthracnosis. Como lo mencioné en las primeras presentaciones, todo esto hay que trabajarlo de manera preventiva. ¿Por qué? Porque así mismo como el cultivo tiene un metabolismo que va muy rápido, estos patógenos también dentro del mismo. Entonces, prácticamente, si nosotros les damos mildew, por dar un ejemplo, el cual se caracteriza porque inicia con esas manchitas de color amarillo, que no va de una manera uniforme en una hoja, sino que puede ir completamente disperso. Ahí es donde comenzamos ahí con las aplicaciones, cuando no lo trabajamos de manera preventiva. Pero la idea siempre es tener desde el día 15, desde el día 20, hacer aplicaciones del producto que utilicen convencionalmente y que les ha funcionado en cada una de las zonas para no llegar ya a estos aspectos, porque cuando nos encontramos ya con un cultivar que tiene esa lámina, esa hoja en esa afectación, lo más probable es que no lleguemos a buenos rendimientos, incluso que el cultivo no llegue a su fase final. Siguiente. También un problema muy repetitivo dentro de estos cultivos es el tema de cuando se expresa virosis. Ya cuando llegamos también a esta fase, que ya nos encontramos con una plantación así, aquí sí literalmente se tiene que decir, no hay nada que hacer. Lo, lo más razonable, si lo tenemos, digamos, de manera no general en el lote, sino que ciertas plantas, cierto porcentaje de plantas se expresa de esta forma, lo ideal es proceder a la erradicación de esta misma planta, pero de la forma correcta. No incrementar el problema, la intención es corregirlo. Entonces, la forma correcta es, nos encontramos con una planta así en campo, llegar a un punto de erradicarla, cargar ahí con uno, cargar de una con una bolsa negra, meter la planta ahí mismo y asimismo sacarla del lote. No sacarla ahí expuesta porque literalmente estamos dispersando todo ese problema. Siguiente. Como consecuencia de tener estos problemas en campo, ¿qué nos crea? El tema de esa fibrosis directamente lo que hace es que nos reduce, ¿cierto?, la capacidad de la planta en cuanto a lo que es el índice de área foliar, en cuanto al tema de lo que es sacar hoja, desarrollarse bien de una forma vegetativa y asimismo también sus estructuras reproductivas,
Pero cuando ya nos atacan una fase que ya estaba formada la fruta, y ya esperábamos era que se diera un llenado de la mejor manera, y se nos presenta este problema, al reducir el área foliar, todas esas hojas que se pierden y demás, la planta no tiene el área suficiente para una captación de luz ideal y se ve reflejado dentro de qué el llenado de este mismo fruto. Ya un fruto que, como este que vemos en la fotografía, que está alrededor de 2 kilogramos y se encuentra en esta fase en la que la planta está tan afectada, cuando mucho puede obtener 1 kilogramo más de peso, pero ya no pasa de ese calibre. Entonces ya no hay más llenado. Siguiente. Esta fotografía es muy interesante por el tema de que en muchos casos en campo, cuando uno llega, pasa que tienen la confusión de que no, tengo virosis presente dentro del lote, cuando en realidad no lo es. Hay que saber muy bien cómo identificar, o más bien cómo tener claras estas diferencias. En este caso aquí lo que estamos viendo es el tema de una intoxicación del cultivo. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo diferenciamos más bien de lo que es la virosis? Hacemos un monitoreo de lo que es el cultivo en general y asimismo de las plantas afectadas y nos damos cuenta que los crecimientos vegetativos anteriores que vemos en la parte derecha es una hoja muy bien desarrollada y las últimas 4 o 5 hojas que ya se acercan a lo que es la dominancia apical están completamente frenado ese crecimiento. Ahí lo que tenemos que hacer es la revisión de las aplicaciones que se hicieron en esa última semana, qué dosis, qué mezclas se realizaron, eso como fase de identificación del problema y como solución de este, el tema procedemos a la aplicación de aminoácidos y recuperar el crecimiento vegetativo de este cultivo. Lo normal es que se atrase en estos mismos días, es decir, si teníamos cosecha al día 60, ya va a ser al día 65, pero lo importante también es recuperar el cultivo. Siguiente. Aquí vemos un problema que también se confunde en algunos casos, ya más que nada con una labor por parte del agricultor, del operario en campo. Aquí presente estamos viendo didimela, el cual es un hongo que ataca este cultivar causando esta rajadura y que caracteriza siempre porque se negrosa un poquito y termina con ese moteado negro que vemos en la parte izquierda. Generalmente, o en algunos casos lo confunden mucho con el tema de lo que son la aplicación incorrecta de productos hormonales como ácido giberélico, el cual muchos utilizan como Proyip y demás, que son buenos productos, pero cuando se hacen con una dosificación que no es correcta o muy repetitivos dentro del cultivo, causan este desorden hormonal a nivel de la planta y básicamente desorganizan el crecimiento normal de lo que sería la misma, causando estas rajaduras. Se diferencian un poco por el tema de que generalmente esa rajadura por desorden hormonal o por falla en las aplicaciones es más seca y no se caracteriza por tener este moteado negro también. Y también, digamos, como una forma general es que se da mucho más generalizado dentro del cultivo. Siguiente. Una forma muy convencional de lo que es la identificación de si en dado caso causamos intoxicación al cultivo y demás, tenemos como referente la maleza que nos encontramos dentro de nuestro mismo cultivo. Importante identificar la maleza dicotiledónea, en este caso hoja ancha, ya, porque si de pronto tomamos como referencia una maleza monocotiledónea, esa hoja alargada, simple, tal vez la expresión de una toxicidad o la tolerancia más bien no puede ser, es muy diferente. Para este caso, en la parte izquierda, más exactamente la hoja que se encuentra en la mano, mire cómo también expresa la intoxicación y asimismo la planta de patilla también la tiene. Entonces, una forma de identificar exactamente las problemáticas que causamos nosotros mismos por algunas aplicaciones erróneas o muy repetitivas. Siguiente. Para el día 43 al día 48, como mencioné anteriormente, también esto va a depender mucho del material, pero en una condición general, cuando estamos en esta semana del cultivo, lo ideal es que nuestros frutos se encuentren entre 4 a 6 kilogramos, frutos que ya están prácticamente a 10, 11 días para pasar a ser frutos de primera. Garantizar un buen estado fitosanitario por el tema de que en este momento en el que la planta está concentrada, el cultivo en general está concentrado en el llenado, en el correcto llenado de sus frutos, es donde a veces es más susceptible al tema de cualquier ataque, cualquier daño, cualquier insecto que se presenta.
Entonces, garantizar muy bien todos estos controles, sin descuidar también el tema de la disponibilidad de agua en el suelo. Generalmente, la planta de patilla en esta fase requiere, en lo que son milímetros días, entre 7 y 8 milímetros día, traducidos a una unidad de planta, se requieren alrededor de 1.2 litros día para que la planta tenga un 50-60% de ese mismo requerimiento hídrico y llevarlo hacia los frutos. Es decir, lo ideal es que cada fruto de esto reciba entre 350 y 400 mililitros día. Entonces tenemos que garantizar esa cantidad de agua para que el llenado se dé de una forma correcta. Siguiente. Ya para lo que es, o más bien cuando ya estamos en la fase del día 56, día 65, donde estamos haciendo los monitoreos de estas cosechas, donde estamos haciendo los estimativos, cuántos frutos de primera tenemos, en una condición ideal de todo lo que es el ciclo del lote. Lo ideal es que para esta fase ya estemos en cosecha. Cuando se presentan algunas de las problemáticas que mostramos anteriormente, se puede atrasar 5 hasta 10 días estos cultivares. También factores externos como puede ser una temporada de sequía o días muy nublados, también pueden atrasar mucho estos cultivares. Pero ya en esta fase, ya lo ideal es que el 60% de los frutos de la parcela se encuentren sobre un peso de primera, que generalmente a nivel de toda la región se caracteriza porque frutos entre 8 o 9 kilogramos hacia arriba son frutos ya de primera. Importantísimo cuando estamos en esta fase de cosecha es el tema de realizar una labor que muy pocos hacen, y es que al momento de hacer el primer corte, la primera cosecha, se debe garantizar el tema de no maltratar mucho esta plantación. ¿Por qué? Porque cuando cosechamos nuestro primer fruto, en esa misma planta nos queda un fruto que no estaba apto para cosecha ese día, porque tal vez estaba de 7, 6 kilogramos, pero sin maltratar esa planta y cuidando el follaje, nosotros hacemos nuestra cosecha de primera, no descuidamos los riegos ni el tema fitosanitario, y en términos de 7 o 8 días, ese fruto que pesaba 7, 6 kilogramos, ya pasa a pesar 8, 9 hasta 10 kilogramos y también se nos convierte en una siguiente cosecha. Esto garantizando el buen estado fitosanitario y al momento de la primera cosecha, pues no maltratando el cultivo. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto a lo que son todas las generalidades de cultivo de sandía, este, a nivel, digamos, de la región Caribe, de todos los departamentos, siempre es muy variable el tema de la instalación de estos cultivares. En muchos casos se utilizan sistemas de riego, preparación de surcos, levantamiento de terrenos. En algunas otras zonas, incluso cuando nos vamos más a lo que es el tema de la mojana sucreña y demás, no se utiliza mucho el riego, no hay levantamiento de terrenos. Entonces, lo importante, mediante todas las labores que mencionamos ahorita, es priorizar eso, dependiendo las condiciones de manejo que se le brinden al terreno, cómo realizar lo que es fertilización, control fitosanitario, identificación de las plagas que más estén presentes, y asimismo el tema de la fertilización, el cual de vital importancia. Aquí pasamos entonces a lo que es todas las dudas que tengan y con intención de resolverlas. Vemos una pregunta aquí de Juan David de Cundinamarca, que nos pregunta, ¿Cundinamarca es una zona buena para sembrar sandía? Bueno, hay que resaltar algo. El cultivo de sandía en general, digamos de manera general, más bien vamos a hablar en un término nacional, ¿ya? Se caracteriza porque se desarrolla muy bien entre pisos térmicos de 0 a 1400. A nivel de suelos, no es tanto el factor impactante, no diferencia mucho el hecho de que sea franco-arcilloso, que sea franco-arenoso, o incluso cuando tienen condiciones de pH o salinidad, no, porque son factores que se pueden corregir. Entonces, más bien, respondiendo a tu pregunta, yo me limitaría más que nada es al tema de lo que es la altura, ¿ya? Porque ya temperaturas muy bajas nos pueden presentar muchos problemas dentro de este mismo cultivar, ¿ya? Que tal vez cuando nos encontramos a pisos térmicos más altos, el desarrollo vegetativo va a ser más lento. Si acá, digamos, a nivel del Atlántico, un cultivo dura 60 días, ya un cultivo que se encuentre en pisos térmicos más altos, como por ejemplo 800, 900, puede durar alrededor de 10, 11 días más. Aquí vemos otra pregunta.
Aquí, Jan Blanco pregunta: ¿ustedes dónde se encuentran ubicados en Colombia? Bueno, nuestra sede principal, Semilla Desarrollable, el cual es una empresa de más de 40 años, cerca de 40 años de experiencia y de tener todos los materiales de hortalizas desde la A a la Z acá en Colombia. La sede principal se encuentra en Bogotá, pero tenemos representantes a nivel nacional. Como me presenté al inicio de esta presentación, yo soy representante del asistente técnico comercial de lo que es la región Caribe. Ahí a su orden para todo lo que necesiten. Aquí también Jan pregunta que si puede tener una huerta casera de esta sandía. Claro que sí. Lo importante es que todas estas labores que hemos mencionado se repliquen dentro de estas mismas huertas productivas y claramente hay que tener en cuenta el material y las descripciones de la ficha técnica del mismo, porque dentro del segmento de lo que son las sandías hay materiales precoces y materiales tardíos. Hay materiales que tienen cosecha al día 55, día 60, versus materiales que la cosecha es al día 70, día 80. Y las distancias de siembra son muy distintas también. Vemos otra pregunta. Aquí Alison Prada pregunta: ¿qué tipo de suelos es ideal para cultivarlas? Bueno, de los suelos donde la idea con el cultivo de sandía prácticamente es que de una forma inicial que el sistema de raíces se desarrolle de la mejor manera. Entonces lo que buscamos es que este espacio donde se desarrollen todas esas raíces tiene que estar lo más suelto posible. Si nos vamos a suelos francoarenosos, ¿qué pasa? Que en suelos francoarenosos se caracterizan porque son pobres a nivel nutricional. Entonces ahí el sistema de raíces, cuando hacemos un surcado o algo, se desarrolla muy bien, pero ahí la incorporación, o más bien el aporte de fertilización, tiene que ser mucho mayor a caso contrario cuando nos encontramos en suelos francoarcillosos. Ahí sí hay que hacer una preparación muy minuciosa con el cincel, con el rastrillo, ¿sí? Dejar ese terreno lo más suelto posible para que se desarrollen esas mismas raíces de la forma ideal. Entonces, en conclusión, respondiendo a esa pregunta más que nada, no es que hay un suelo fijo, que este es el mejor o este no es tan bueno, no. Todo va a depender de la condición de manejo que le brindemos, pero sea francoarenoso, francoarcilloso, se puede dar perfectamente este cultivo. Jaime García pregunta: ¿estamos exportando sandía? A nivel nacional, sí. Nosotros tenemos muchos materiales para exportación, el cual en próximos webinares vamos a ver muy a detalle, que son muy distintivos dentro de lo que es el cultivo de sandía. Tenemos materiales de especialidades como sandías triploide, que son sin semilla, sandías baby, que son de calibres más pequeños, pero con mejores características en cuanto al tema de lo que es dulzor, de lo que es el tema del sabor y demás. Y asimismo un poquito de diferenciales en cuanto a color, y en general tenemos materiales para exportación, porque también algo que garantizan el cultivo de sandía es muy buena post cosecha. Hablar de nuestros materiales acá en Semilla Desarrollable, tenemos materiales que tienen post cosecha de más de 30 días. Entonces, sí tenemos materiales para exportación. Juan Manuel pregunta: ¿cuánto fertilizante demanda la sandía y en qué frecuencia? Bueno, Juan Manuel, debo resaltar, el tema de la fertilización es muy variable dependiendo las condiciones de suelo y demás, pero de manera general, el cultivo de sandía requiere, traduciendo a kilogramos por nutriente, entre 130 y 140 kilogramos por hectárea de nitrógeno. En cuanto a fósforo, entre 90 y 100 kilogramos por hectárea de fósforo, y potasio entre 130 y 140 de potasio. Esto como elementos mayores, ¿cierto? De lo que requiere el cultivo prioritariamente, no dejando a un lado todo lo que es elementos muy esenciales como calcio, boro, como el tema del magnesio, ¿cierto? Que nos ayuda mucho a la formación ideal más bien de estas frutas. Vamos a otra pregunta acá. Pregunta Sebastián Liscano: ¿qué tipo de presentaciones manejan de semillas de sandía? Bueno, nosotros acá en Semilla Desarrollada manejamos presentaciones desde 100 semillas hasta 5000 semillas, toda la que deseen. También debemos resaltar, estamos prestos a todas las recomendaciones de lo que necesiten. También somos especialistas en semillas, porque en dado caso que no tengan una orientación correcta de qué material sembrar, nosotros estamos ahí completamente a su orden para que, facilitándonos las condiciones de terreno y manejo, podemos recomendarles X o Y material, porque asimismo tenemos materiales para condiciones de sequías, para suelos algo complicados,
cuando tenemos materiales también, asimismo, que son, digamos, ya para suelos más húmedos o en una condición un poquito más técnica también. Aquí vemos otra pregunta. Camilo López pregunta, ¿qué materiales de sandía tienen semillas arrollables? Bueno, como bien lo mencioné iniciando, es el primer webinar que tenemos como generalidades de la sandía. Siguiente a eso, espero que estén muy atentos también, vamos a ver y a señalar material por material, dentro de los cuales tenemos también tipo baby, ¿cierto? Pero tenemos materiales de característica precoz, como lo mencioné, así como son unos muy conocidos como Kanawai, Esmeralda, Factor, Sinú, Royal Majestic. Dentro del segmento de lo que son sandías tipo baby, tenemos Reina de Corazones, material de calibre para exportación también, y especialidades también como Summer Flavor, que son patillas amarillas y demás. Pero eso lo veremos en la marcha, mediante, veamos los webinars de lo que son las sandías personales y demás. Vemos otra pregunta. Aquí Camilo López pregunta qué importancia tiene el calcio y el boro en la producción de patilla. La fertilización de calcio-boro, por lo que hemos visto nosotros en todos los cultivares y lo que hemos cuantificado, el calcio y el boro tienen mucha importancia en el desarrollo de las estructuras reproductivas, en lo que es la buena formación de toda esta fructificación. Por eso recomendamos que esas aplicaciones sean muy precisas y en lo posible repetirlas cada 6, cada 7 días después que pasamos del día 20, ya que ahí empieza el cuaje, el desarrollo floral y todo eso. Generalmente a veces vemos problemas como malformaciones asociadas al tema de boro, o vemos lo que en muchos casos conocen como el parchado negro, que es en la parte polar contraria al pedúnculo de la fruta. La parte contraria vemos que se coloca negro y por ahí se daña la fruta. Eso es una deficiencia de calcio muy marcada. Entonces, bueno, eso. Bueno, ya no teniendo más preguntas, más dudas, además está agradecerles a todos por la presencia en este webinar. Esperemos contar con su asistencia siempre. De aquí en adelante, en el transcurrir del mes, veremos muchas más presentaciones con respecto a lo que es este muy bonito cultivo. Y asimismo, todo lo que le mencioné, mostraremos también nuestros materiales de especialidades acá y el pie a pie de cada uno de estos materiales. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima.